se despertaba cualquier hora. Todo, olvídate. Las voces, Los sonidos. los silencios. La Soberana en la red. Esto es Quilamba, la radio anarquista. Su conducción, Gabriela Stoppelman. Sus voces, Alicia Lapidus, Lourdes Landeira, Nora Lomberg, Víctor Dupont, Viviana García Rivas. La narración oral, Isabel D'Amico. En las redes, Andy Reategui. Todo por lasoberana.com.ar. Quilamba, la radio anarquista. Voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir Arroró mi niño, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. En la antesala de la entrenoche, se despierta con su cuerpo de hace 10 años aún firme, ostentoso y de pie. El día húmedo y solo, tan solo como la habitación, donde la luz todavía no se anima y donde solo se huelen los perfumes de las sábanas, las ropas y las palabras de la cuidadora. Por un instante es esa otra, y como esa otra se incorpora. La cadera se resiente ante el movimiento. La mano derecha grita en una punzada, porque la caída de la noche anterior ha amanecido junto a ella. Tiene 6 puntos en la sien izquierda y un corte en la derecha. Ahí, en la derecha, la memoria dibuja en una línea el modo en que cayó de la cama, dormida, hace quién sabe cuántas madrugadas. El cálculo del tiempo se le complica. El tedio y la quietud han desfasado su ritmo del ritmo de las horas. Lenta transcurre, lenta recibe al mundo, como a una avalancha de advertencias. Se abren los postigos. El cuerpo de hace 10 años se descorre con las sombras. En solo un instante no queda nada más de él. Ahora restan esa fragilidad llena de remiendos, la memoria, y ese saber que le encandila la mirada junto a la luz del pasillo. Ya no maneja su cuerpo. El cuerpo se ha puesto libre para nada, libre para ya no ser más que incapaz. Libre a costa de haberla dejado prisionera en su saber. Sabe que no puede y nada puede con eso que sabe. La tristeza de una libertad inútil, a esa sí la conoce. Dosificada en insinuaciones, la probó en el cansancio después del trabajo, cuando los billetes le habilitaban un bienestar para el que rara vez tenía tiempo. La probó en el pago de cuotas y objetos para sus hijos, mientras las crías se desviaban de sus sueños y sus torpezas. La probó en la viudez temprana, cuando libre del fastidio y la siempre presencia del mismo hombre, comenzó a extrañarlo sin consuelo. Lenta transcurría, lenta, salvo para advertirse impiadosa.
Esto es la vejez. Esta es su vejez. Esta es la vejez. Esta es toda la vejez del mundo, porque no se puede pretender que en medio de este entumecimiento tenso, hundida en esta irritación sin fuga, una comprenda que hay otros modos, porque hubieron otras vidas, y cada quien envejece como vivió. Qué rápido mueven la lengua los recitadores de aforismos, rápido, como fuera del círculo tramposo de aquello que transcurre. Aliados incondicionales de la velocidad, tal vez les toque a ellos una vejez breve, una lentitud corta, un extinguirse súbito. Pero ahora el mundo es esta extensión enorme entre el borde de la cama y el baño. La cuidadora me alza de las axilas. Si ella me suelta, no puedo nada más. Y tengo que ir al baño a kilómetros de mis posibilidades. Quisiera empujarla, dejarme caer encima de mi vejez y volver a dormirme aunque sea sobre el piso. Tal vez haya dejado pausado el sueño de anoche. Tal vez otro golpe me devuelva al cuerpo que tuve hace 10 años. Cosa de no creer. Cuando me levanté lo tenía, firme, ostentoso, y ahora arrastro un pie y el otro. La cuidadora me conversa para hacerme el trayecto más ameno. Ella no sabe, no puede saber en su joven velocidad lo largo e inconsolable de este viaje. Ojalá hubiese comprado algo, algún vendedor de aforismos, una vejez jovial, la abuelita que juega con los nietos después de la cena y se apaga, imperceptible en medio de la noche. Ahora este es todo el universo. ¿A quién se le habrá ocurrido poner el baño tan, pero tan lejos? Baila. Baila la danza inmóvil de un punto de luz incandescente sobre un charco de sangre. Un hermoso charco de sangre para que la incandescencia dance en su centro, fija en medio de un escenario rojo. La luz gira lenta, gira la lentitud sobre sí para los otros. Ella dio media vuelta y se apagó durante una fracción incalculable. Una nada que la dejó en la platea frente a la luz que la baila inmóvil. La luz se apagó con ella. Juntas, en esa flojedad de ya no tenerse, titilamos. Luciérnaga unísona, la luz y la vejez apagaron y prendieron, apagaron y prendieron. La luz ahora danza, su flema rígida sobre el centro de un charco. La vejez se pregunta deshora, ¿cómo es que estoy sobre el suelo? Alguien aprieta un paño contra su sien. Un hilo de sangre llega hasta la boca y le recuerda que ese es el gusto de los vivos por dentro. Qué escándalo de ambulancias y enfermeras sobrevendrá la danza. Qué audacia quieta la danza de esta luz. El doctor dice que no va a doler. Tengo un corte muy profundo y apenas toca la arteria. Son unas puntaditas y se vuelve a casa. Un rocío de anestesia me cierra los ojos a la luz y al sueño. Quedo así, a mitad de camino. No voy a poder avanzar ni aunque quiera porque la cuidadora no está y el tiempo es capaz de volver a tumbarme. Es increíble cómo me mantengo en pie solita acá detrás de mis párpados. Soy tan leve que puedo deshacerme del dolor. La familia está fuera de la habitación, afuera de los párpados, afuera de mi tiempo. Eso es la compañía. Esa manera de estar de los otros siempre afuera. Ese afuera que arrasa toda estancia en una lejanía extensísima, como el trayecto entre el borde de mi cama y el baño. ¿Hay baño entre la luz y el sueño? Porque a mi edad yo no puedo ir a ninguna parte donde no haya baño. ¿Sabe, doctor? Me despierto 6 veces durante la noche para ir al baño. 6 viajes de ida y 6 de vuelta, solo para no hacerme encima. Recuerdo cuando eso le pasaba a mi madre. El olor a orina en su habitación me daba un poco de náuseas. Hacía tanto pis mientras se extinguía que el pis se había vuelto una presencia más poderosa que ella misma. ¿Cómo leeré en este cuerpo? Qué vergüenza, con el doctor presente y obligado a mis hedores solo por deber profesional. Será por eso que siento a todos tan lejos, apesto y me demoro, una combinación intolerable para los urgentes. Cuando mi hija era chica, leí en Mafalda una tira donde Felipe se miraba en un charco con la ilusión de que al seguir camino, algo de su imagen permaneciera en la superficie del agua.
Ese era un gesto que repetía de Miguelito, pero a diferencia de lo que ocurriera con su amigo, cuando Felipe retomó el paso sobre la vereda, se atravesó un auto y le salpicó gran parte de su reflejo del agua sobre su propia cara. Felipe quedó paralizado. Ese no era el remate de la tira, pero ahora solo retengo la imagen inmóvil del rostro de Felipe contra el propio Felipe. Ya no podía continuar el camino. Así, eclipsado por sí mismo, había en el asombro de no verse una intensidad tan poderosa que le impedía la marcha, como una muerte lúcida, o un instante antes de la muerte donde la muy cínica se presentase y al final de intriga, esta soy yo, tan poderosa y tan quieta. Todo se podía reducir entonces a eso, a mirarse dentro de un charco y no verse, porque el líquido en su espesura se devoró su fuerza de espejo. La tristeza de la imagen no dejaba sentir que uno respiraba, pero la respiración misma se había acelerado en un vértigo troglodita que masticaba sin piedad todo tiempo entre inspiraciones. En esa urgencia detenida se viaja. Entre palmo y palmo de territorio no hay demarcación ni nombre. Entre palabra y palabra huyen los silencios. Los sonidos se amontonan tensos. Una nota en su tensión de fuga de pronto se rompe y comienza a caer. Caían así las mandarinas que había en mi casa de infancia en Basavilbaso. Ahora no recuerdo haber visto jamás el instante que se desprendía la fruta, ni tampoco el momento en que llegaban al suelo. Pero el trayecto sí. Una suma de puntos quietos entre la altura y mi mano. Una insurrección de la potencia contra los apuros, contra las derivas no elegidas, contra las lentitudes a destiempo. Los enfermeros y la cuidadora ya me deben haber alzado del piso. Ninguno advierte el modo en que la fruta se posa suave sobre mi mano. Yo tampoco lo advierto del todo. Se siente apenas húmedo y lejano aquí, en la antesala rota de mi cuerpo niño. Esto me suena a Quilamba. Mi sono svegliato, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E poi le genti che passeranno, oh bella ciao, ciao. E poi le genti che passeranno, che diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ora chiediamo a tutti quanti voi di battere le mani per bella ciao, tutti! C'è l'Italia senza bella ciao! Quilamba.
Quilamba. Bueno, buenas noches, Isabel. Buenas Domito, noches, ¿cómo buenas anda? noches. Muy bien, muy bien. Con Y- toda la potencia. Sí, ¿tuvo algún episodio que usted podría mencionar como un episodio madre esta semana? Yo no diría, he tenido episodios importantes, pero... De puta madre. Sí. No, pero hay algo que a mí siempre me golpea, que es la madre patria. Que de repente Está a jodida muchos, esa, sí. claro, pero que a muchos, viste, subestiman, demás. Sin embargo, a mí me pega, viste, la madre patria. O sea, me siento tan representada por esa palabra y por lo que significa. Cuando a veces la instalo, muchos se ríen, y es verdad. Sí, la verdad es que un poco la forma de nombrarla es para reírse, porque es un oxímoron, es la madre patria, tendría que ser la madre matria. Sí. Hoy le contaba a una alumna que está haciendo una nota sobre la Negra Remedios, que fue una de las madres de la matria, que luchó junto a Belgrano y que la iban a declarar madre de la patria, la declararon, pero después a Rivadavia no le gustó que una negra fuera madre de la patria, así que la desbancaron y terminó en la miseria, casi pidiendo limosna. La vieron por ahí, alguien la identificó. Y le decía que en la historia de los países hay historias tan oprobiosas que, por ejemplo, en Alemania la palabra patria se decía Vaterland, o sea, tierra de Del los padre. padres. Pero eso quedó tan pegado al nazismo Totalmente. que después del nazismo se propuso cambiar la palabra. Entonces no encontraban una palabra, pero lo que estaba claro es que la palabra tenía que ser femenina, no masculina. Y pusieron Heimat. Heimat es una palabra que quiere decir hogar. Es como estar at home en inglés. Sí, Una claro. cosa así, no es la palabra casa, pero es hogar. Así que ahora la matria en Alemania se llama Heimat. Estaría bueno pensar en alguna otra palabra para la patria, Sí, después de que aparte- patria, familia y propiedad ya quedó Claro, feo. tiene connotaciones Y además, no del madre, todo felices. madre No. patria, en realidad, muchas veces está asociado, y eso es lo que crea confusión, a España. Claro. Sí. Es nuestra madre Claro. patria, ¿no? A veces peor está asociado al norte. Bueno, Bueno, sí, bueno. eso, esa es la realidad. Bueno, pero digamos, no me hablo de alejen la del realidad. sentido que le doy yo, porque Claro. es aquí, ahora, en mi Argentina, Por eso. y bueno, así que, ¿será la madre matria? La madre madre matria. matria. Igual Podría está ser. bueno reflexionar sobre las cosas, los sentidos que repetimos en las palabras que Sí, usamos totalmente. sin querer. Y usted, bueno, ¿cómo anduvo la Pidus Bien, esta semana? bien, ¿Algún evento bien. madre que usted me pueda... No, mayormente nada. ¿Vino alguien al mundo desde sus manos o Vino, esta semana sí, no? sí. Sí, Sí, vino. Todo en orden. En realidad, no, esta semana no, la semana pasada. Ajá. Un precioso bebé que casi no llegó al parto. Que llegó con dilatación completa, casi hacemos parto en la vereda. Algunas tienen suerte, ¿no? Sí. Sí, Pero no es tan lindo para la madre. Es, ¿No? es- pero muy angustiante. es muy angustiante. Claro. Es muy angustiante. Es como te avasalla. Te pasa por encima ese parto. No manejas nada de eso. Y es angustiante. Un intermedio, digamos, entre las Claro, 10 ni horas tan de trabajo de ni tan parto. calórico. 2 horitas en Más el- que suficiente. Con eso está bien. Sí. Desde que llegas al sanatorio, 2 horitas. Pero llegar Sí. con ganas de pujar, estar en la puerta y no poder caminar un paso. Claro. Ella sería una procesadora de madres. ¿No? Claro, porque ella las convierte en madre así, por eso viste que se olvida, mintió un poquito sí y después dijo no, la semana, que ya ni tiene idea de cuántas, ¿no? Sí, procesadora pensé que las ponía picadas. Y un poquito La verdad así, que no bueno, era linda. hay que ver, hay que hablar A ver con cómo las las mixa. pacientes, hay que empezar a averiguar un poquito, porque Si no nosotros las hacemos- amasa. claro, porque parece muy Suelen dulce. tener un segundo bebé y un tercero conmigo, me imagino. Solo para Bueno, volver viste con que hay vos. mucho No, masoquismo en la no, sociedad. claro. Hay masoquismo en la sociedad. Claro. Totalmente. ¿Y usted
Viviana García Rivas, ¿cómo anda? Momentos inaugurales, como quien dice. Sí, luchando la madre de todas las batallas, que Muy es bien. la lucha contra la rutina, contra la obligación de todos los Hoy días. vamos a hablar de algo de eso en el taller Y literario. que tiene bastante que ver con la figura materna, ¿no? De esto, repetir los ritos de todos los días y levantar a los chicos y hacer la comida y llevarlos al colegio y tal. Esa cosa que está asociada absolutamente con las madres. Ahí entraría la puta madre. Claro, También. Que no es lo mismo que la madre supuestamente puta. cambia la sociedad. Las mujeres seguimos trabajamos. De hecho, la mayor parte de nosotras trabajamos. Así es. Y todo eso sigue asociado con la Yo figura creo que de es las interesante mujeres, ¿no? pensar en relación a lo que decís, un tercer sentido, ¿no? La madre patria, la madre, y por supuesto nosotras escribimos y falta la lengua madre, ¿no? Y que muchos de estos imperativos aparecen Claro. instilados, casi diría, Por la en la lengua. leche materna y con la lengua madre, pero también la lengua madre se puede pensar como algo anterior al lenguaje, ¿no? Como el cuerpo materno, como todo el lenguaje preconceptual que tiene que ver con los olores, que tiene que ver con la percepción. Con los sentidos. Y que nos cuesta tanto recuperar en un mundo tan narrativo, tan conceptual, tan lleno de adherencias a los intercambios y a la comunicación. Tal vez, discúlpenme la insistencia, sé que acá no estoy con el club de fans, pero la poesía es una de las posibilidades siempre de tender hacia esa situación de la lengua madre, porque la poesía justamente restituye el grado cero del lenguaje, ¿no? Una instancia donde las palabras todavía no habían adquirido significado, o sea, donde mesa todavía no significaba lugar donde voy a poner las cosas, simplemente era una sonoridad y una cantidad de trazos que rodeaban vacíos, ni siquiera eso tal vez, ni siquiera una grafía. No sé si hay otro género que tienda a eso, por lo menos en la literatura. Sí sé que no hay ninguna escritura que no la contenga. Así que si quieren el carnet del club de fans se los puedo dar, pero van a tener que sumar muchos algunos esfuerzos. puntos, muchos talleres de literarios radiales. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Bueno, y yo por espíritu de contradicción, simplemente... Va a hablar del padre. No, voy a hablar de una madre, pero una madre muy particular, que uno habitualmente asocia a la madre con esto de la abnegación, y el amor y la dedicación a los chicos y qué sé yo. Y yo me pregunto muchas veces si esto es algo que nace espontáneamente en las mujeres. Entonces busqué un poquito en Google La definición- madre de todo la madre de conocimiento, todo como conocimiento, Wikipedia. Ahí tenemos una. la gran biblioteca actualmente, los términos instinto maternal. Y aparece una lista interminable. Casi todos los artículos dicen más o menos lo mismo, no existe como algo innato. Si no lo sabían, se los informo. No existe como algo innato. Se trata de una preferencia relacionada con el cuidado de nuestros hijos una vez que han nacido. En general, son notas bastante tranquilizadoras y proponen algo así como no preocuparse. A la larga, el amor por el hijo va a nacer. La película de la que les quiero hablar hoy justamente pone en duda esta certeza. Se trata de Tenemos que hablar sobre Kevin. Una película que no tuvo demasiada trascendencia cuando se estrenó, pero que a mí la verdad cada vez que la veo me pone los pelos de punta. Esta película se maneja con un relato fragmentado en 3 líneas. Toma el presente, donde Eva, que es la madre, visita la cárcel, en la cárcel está su hijo, y a su vez busca un trabajo. El pasado reciente,
que son los recuerdos de un hecho policial que desconocemos hasta que la película termina, y un pasado más lejano, que es la vida de Eva, una vida de una persona bastante adinerada, cómoda y demás, desde el nacimiento de su primer hijo, Kevin. Esta estructura sigue, a su vez, la relación árida que tienen la madre y el hijo. Por momentos quebrada y por momentos transitable, la organización del film hace espejo con esta estructura. ¿Cuándo nace el amor entre una madre y su hijo? Nos tranquiliza pensar que es espontáneo. Sin embargo, se trata de un proceso. ¿Cómo relacionarse con ese ser nuevo que llega y se instala en nuestra casa, la invade, nos quita el tiempo, el sueño, el descanso? El bebé de Eva reclama sin parar. Es uno de estos bebés que lloran y lloran y lloran. A pesar de ser un niño sano, cuando crece, Kevin no aprende a hablar en el momento en el que se espera que hable. No adquiere el hábito de hacer sus necesidades por sí mismo. No juega con su madre. Le niega, en fin, todas las pequeñas compensaciones que ella espera. Todo parece un sacrificio sin ninguna compensación. La pregunta que atraviesa toda la película es: ¿una madre debe ser capaz de cualquier renuncia sin esperar nada a cambio? En este film se usa muy inteligentemente el color. El rojo invade y enchastra todo. En cada plano tiñe objetos, prendas de vestir, detalles en la decoración. A veces el ambiente mismo es rojo. El aire sangra por efecto de la luz solar o por el reflejo de la pintura que mancha las ventanas. Podría pensarse, en principio, en un preludio del final sangriento, que se anticipa también en las escenas policiales, pero es posible hacer otras lecturas. El color rojo es prohibición en el semáforo. Es la intensidad en las pasiones, y más aún que las pasiones mismas. En su versión sangre, ya sea de animal o de un niño, es la escena central en los sacrificios de los pueblos primitivos. Kevin comete un crimen, que es el que se descubre al final de la película. Y este crimen tal vez podría pensarse como un acto sacrificial inconsciente para salvar la relación con su madre. Es un precio muy alto, seguramente. Sin embargo, se trata de borrar el peor de los pecados, el desamor entre madre e hijo. Mientras tanto, Eva limpia, pule, quita manchas, rasquetea, pasa el trapo, se pasa todo el tiempo limpiando esa casa que es agredida por los vecinos. Se lava 1000 veces las manos, manchadas de pintura roja. Sus manos no mataron, no obstante, estaban muertas para todo gesto de amor hacia el hijo, desde muy temprano. La vemos incapaz de ninguna ternura, ni durante el embarazo, que la encuentra perpleja y descorazonada, ni en las primeras horas luego del parto. Finalmente, Kevin cumple 18 años y debe pasar a una cárcel común. Por primera vez se lo ve temeroso y angustiado. Por primera vez vemos que se une en un abrazo con su madre. Ella parece haber aprendido que el lazo que la une con su hijo va más allá de todo lo vivido. Nace todavía antes del nacimiento. Vive sola. Va de su sórdido trabajo a visitar la cárcel y entre una cosa y otra prepara una habitación en la casa. La pinta de azul, coloca muebles y una repisa. La dispone igual que en el cuarto de Kevin en la casa familiar. El descuido y el desorden que reinan en el resto de la vivienda quedan fuera de ese ámbito. En soledad, prepara el nido y espera el regreso de su hijo. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey.
Aparte vos escribís y eso requiere de mucha soledad. De mucha soledad, al menos de soledad física, pero también de convocar... También recoger voces. Absolutamente. ¿De dónde? ¿De dónde? De convocar voces. La última adquisición que he hecho en este sentido son los muertos. No, sí. ¿Estás conversando? Sí. No, los aparecidos. Los muertitos, les digo yo cariñosamente, pero la última adquisición. Mis muertitos que últimamente, pero me convocan. Algo de tomar, este es el momento de beber algo. Digo, los muertos tuyos. Míos en una cosa amplia, pero muertos míos, pero que son no solamente mi abuelo, que por supuesto es mi abuelo, pero ni siquiera todos mis muertos familiares que se queden en su cielo, en su infierno, no. Y hay como uno tiene sus amigos muertitos que para mí, honestamente, sin decirle ni que los veo, pero cada vez siento una presencia. Este señor ya no me saca ni fotos porque ya está asustado. Roban el alma. Se va a morir a través de la ventana. Es un saqueo esto. A esta descripción de extranjero no entiende nada. ¿Qué estás diciendo? Seguí, vos. Después vemos que sale cuando... ¿Le pusiste azúcar? No, me está riquísimo, así riquísimo. ¿Y algo fresco para el complemento? Me como un cachito de pasta frola. No, de verdad, sintiendo que ellos también están, que ellos también piden cuentas, que ellos sigan necesitando que cambiemos el mundo, que no somos solamente nosotros, que ellos siguen reclamando, pero de verdad, fuertemente, lo digo, lo siento en el cuerpo, lo siento en las decisiones que tengo que tomar con mi vida. Yo que también les seguimos adeudando a ellos todo lo que hay que hacer, no solamente a ellos, que por supuesto... Como que reclaman lo que no tuvieron. Lo que no tuvieron, que reclaman de nosotros que sigamos siendo dignos hasta el final. Y por el futuro. Y que nada, lo siento muy presente. Y ese es el vínculo entre la escritura y los muertos, porque justamente en el número anterior... Ya apago, perdón, me olvidé de bajarlo, No. Ahora sí. Yo creo que también me olvidé, pero por suerte nadie quiere hablar conmigo. Te borraron todo. Me borraron todo. Con la barbaridad de que dije hoy. Yo voy a empezar con el salado, pero... Ahí parece que subieron. No, te preguntaba sobre el tema del vínculo entre la escritura y los muertos. Sí. O tus muertitos. Mis muertitos. Porque en el número anterior entrevistamos a Estela de Carlotto. Y también hablamos un poco de esta escritura para los ausentes, o cuyos destinatarios son los ausentes, o cómo hablan los ausentes a través de la escritura con otros destinatarios. Bueno, ella concretamente descubre en la entrevista que la escritura para ella tuvo un valor profético, pero de profecía de después. Que ella escribió un poema que nos regaló en 5º grado, que hablaba de los niños En las guerras. Sí, de los niños de las guerras, de las madres sin hijos, en las cartas a Guido. Y eso lo fuimos descubriendo en la entrevista, ¿no? Esto de la profecía de después. Dillon, que nos hablaba de la majestuosidad del cadáver de la madre y que ella le habló hasta que le devolvieron los huesos. Pero cuando vio todo, pudo enterrarla, ya no le hablaba más, pero que lo extrañaba. Y digo, ¿tendrá que ver esto de hablarle a los muertos con la orfandad? Tal vez, yo creo que es probable. Yo el otro día leía Olga Orozco, a la que vuelvo casi. Pues yo vuelvo mucho a la poesía profesional, sí. Y claro. y un poco me parece que viene a cuento de esto porque ella tiene un largo poema a su madre y obviamente, pero sí recuerdo unos versos que le habla a su madre y le dice: y aunque cumplas la terrible condena de no poder estar cuando te llamo. Dije, claro, esto, saber que ellos están todavía ahí o están acá, que es lo mismo. Digamos, si yo siento que mi vieja sufre porque yo la llamo y no puede venir, está en algún lugar que entiendo o no entiendo, que veo o no veo, está. Eso es lo que a mí me funciona, eso que decís vos. Esa mamá muerta me funciona en la escritura, pero claramente. Está como en otro tiempo, y se habla mucho de los tiempos también, de
las diferentes temporalidades. Y lo que decías hace un rato de que elegiste el género fantástico como posibilidad de cambiar el pasado. Fantasía. El género de la fantasía Sí. por la posibilidad de cambiar el pasado, que de alguna manera estos muertitos y esto de las temporalidades que ella dice, de alguna manera es también traer al pasado a cambiar el presente. Exacto. Y otra vez digo, tratando de subvertir unir los tiempos, ¿no? y borrar esos límites o trabajarlos como grietas, del que uno va y vuelve, ¿no? De la muerte a la vida, del de atrás a la hora. Y en esto que vos me decías de la idea de la comunidad, del colectivo, yo creo que uno de los grandes, implacables logros del imperialismo entre todos los que ha tenido hasta este día es dejarnos solos, ¿no? Dejarnos solos. Condenarnos a nuestra individualidad. Y condenarnos a nuestra individualidad. Esto de arrancarnos de la tribu, lo digo en un sentido genérico, arrancarnos del colectivo, yo creo que es uno de los logros, que un poco, volviendo a lo que decíamos antes, eso de reconstruir la tribu me parece absolutamente esencial. Lo padecemos y lo elegimos. Lo padecemos y lo elegimos. Lo padecemos y lo elegimos. Eso es un logro. Hacernos elegir lo que nos mata. Lo que padecemos. Hacernos elegir que somos 4 hermanas con 4 bebés y las 4 vivimos como la miércoles para llevar a otro y no poder decir, a ver, muchacha, a ver, para, vos de qué hora quiero laburar, vos de qué hora quiero laburar, yo, a ver, para, ¿cómo hacemos? Criamos juntos. No, las 4 nos matamos. A ver cómo hacemos con nuestro hijo y corremos y los pibes. Sí, no, ni siquiera para lo cotidiano. Ni siquiera para lo cotidiano. A ver cómo hacemos las compras, a ver cómo lavamos la ropa. Ni siquiera con en eso. Dillon también. Bueno, hoy venimos livianitos, la verdad que esta fue una entrevista que, bueno, el corte lo hicimos con toda intención y alevosía para mostrarles que estábamos casi con una amiga que no habíamos visto nunca antes en un jardín, en una charla que parecía la continuación de un montón de otras charlas, comiendo pasta frola y demás. Ella ni bien llegó, se sacó los zapatos, se puso cómoda. ¿De quién estamos hablando? De Liliana Bodoc. Con una alegría enorme por estar ahí, pero con una tristeza también muy grande, porque fue el día que ganó el coso que nos preside, Mauricio Macri, así que venía con una congoja bastante importante que también fue profética, ¿no? Porque gran parte de los miedos que ella tenía de lo que podía pasar se cumplieron. Muchas cosas que me interesa de lo que ella está diciendo, ¿no? Primero, esta idea tan repetida en toda la saga, en todos sus libros, de la presencia de la muerte en la vida, de que la muerte no es una instancia final, y esto de hablar con sus muertitos, por supuesto que no tenía nada de fantasmagórico, sino de incorporarlos como parte del la lenguaje vida cotidiana del lenguaje. Es muy importante esto de la necesidad de darle palabras a los muertos, de darle palabras más que a los muertos, a lo ominoso, ¿no? Sí. Aquello que es como si estuviéramos tomando agua de la manguera de un bombero, algo así demasiado, como decía Alicia, la muchidad. Algo que nos excede desde todo lugar. Y por otro lado, bueno, esta idea que me recuerda un poco a Walter Benjamin, ¿no? De restituir las luchas de los muertos que no fueron redimidas. Total. Walter Benjamin llamaba eso el tiempo mesiánico, que es un tiempo que no te salva de nada, sino que interrumpe el tiempo cronológico. Y piensa en este momento como una estrella, ¿no? Este instante que interrumpe el tiempo cronológico constela con otros momentos, es decir, con otras estrellas de luchadores en el pasado hasta formar una gran constelación, como si la lucha por la aparición de Maldonado constelara con la lucha de Espartaco, con la de los indígenas de Nueva Zelanda, con la de los griegos, con cualquier luchador que no haya sido del todo redimido. Bueno, la entrevista completa está ¿en dónde? En www.elanartista.com.ar. Algo para comentar, Isabel, la vi tomando muchas Tomé notas. mucha nota, pero ¿sabes lo que decía? Digo, bueno, ella hablaba del reclamo de los muertos, ¿no?
Y yo digo, pero qué difícil, ¿no? Porque tener el reclamo de los vivos, el reclamo de los muertos, Claro. qué Sí, pesado, ¿no? pero Pero igual- no, el lenguaje era otro. Me parece que no era reclamo como reclamo, demanda. era- sí. ¿sí? No. Es el clamor, te diría. Clamor. Reclamar es volver a clamar, es volver a llamar, es volver a instalar el grito de la presencia de los muertos en la vida. Digamos, los muertos no solo no cicatrizan, sino que no pasan. Insisto que no hay nada más presente que lo ausente en todo momento de nuestra vida, y esto nos remite a nuestro primer programa. ¿Sí? Y otra de las cosas que me pareció sumamente interesante que dice es esto de la condena a la individualidad. Sí, que el Pareció- imperialismo nos ha impuesto. El gran triunfo del imperialismo, y que de eso hablaba el día del triunfo de Macri, ¿no? Claro. Que se iba a instalar, que se iba a reafirmar esta figura, más allá de lo partidario, como una nefasta construcción de la Social. individualidad. La semana pasada decíamos que Liniers comentaba que la ternura era transgresora, y yo decía, si eso es así, estamos en el horno. De verdad, el hecho de tener que hacer un esfuerzo para ocuparse del otro, el que sea un esfuerzo, el que te lo tengan que recordar, Claro. que te tenés que ocupar del otro, ya habla bastante de lo mal que venimos y de cómo venimos en ese En sentido, caída. rampa abajo, Descendiendo. feamente. Madre, anoche en las trincheras, entre el fuego de metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba estrellada. Quilamba. Apunté con mi fusil al tiempo que disparaba, y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué a soldados y trincheras. Hoy el juego era verdad, y a mi amigo ya lo entierran. Madre, ya quiero morir, y estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo donde encontraré a José, y jugaremos de nuevo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Quilamba. Madre, anoche en las trincheras, entre el fuego de metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba estrellada. Quilamba. ¿De qué nos va a hablar, doña Alicia? Yo pensé que, hablando de madre y de esta cosa de las madres, lo que hacemos, lo que nos preocupamos, no era una mala idea ocuparnos del síndrome de la madre judía o yiddish. Me viene el olor a Knishe. Llegará. Las madres judías son auténticas antigüedades en el campo de la maternidad. Tienen más de 5.700 años. Son mujeres Lunares. Lunares. Años lunares. Son mujeres con mucho desierto caminado, mucha tierra prometida, mucho maná del cielo, mucha tabla de la ley, mucha diáspora
y la más grande y valiosa colección de prepucios del mundo. ¡Ay, qué lindo! Son las madres elegidas por Dios, no sabemos muy bien para qué. Una antigua frase del folclore judío dice que ya entrados en el siglo XXI, la globalización no es una novedad para las Yiddish mames, porque ellas por los siglos de los siglos siempre han tenido que preocuparse por todo el mundo. Ya es conocido que para ser una Yiddish mame no es necesario ser judía. Con ser madre alcanza. Y a veces ni siquiera esto último es necesario. Yo, discúlpeme que la interrumpe, digo que cualquier madre en el fondo es una Yiddish mame. Exactamente. Exactamente. El yiddishemanismo se puede aplicar sobre los sobrinos, los vecinos y aún sobre las pobres mascotas. En cada caso, de cualquier nacionalidad y o religión que se profese, o ninguna, hay un ejemplar de Yiddish mame. Asumidas o no, ellas cuidan de sus hijos, nietos, hermanos y medio árbol genealógico, más haciendo a un lado sus propios deseos, para después reprocharlo para siempre. Paréntesis para un chiste. Señora Friedman, su hijito no tiene ningún defecto físico, pero debo advertirle algo. Tiene un fuerte complejo de Edipo. Edipo, contesta la señora. No sé lo que es, ni siquiera me importa, mientras que quiera su mamá. Para comprender la universalidad de la Yiddish mame, oigan estas explicaciones para el entendimiento y adecuado respeto hacia una madre judía. Cuando una madre judía sirve la comida, todos los miembros de la familia deben tener hambre porque ella tiene hambre. Cuando una madre judía tiene frío, todos se tienen que abrigar. Cuando se angustia, es porque está pasando algo terrible y todos deberían saberlo. Si la madre judía se despierta temprano, es hora de levantarse. Si la madre judía está cansada y quiere dormir, todos se tienen que acostar. Están todos cansados. Si un hijo se resfría, ella estornuda. Si ese mismo hijo tiene fiebre, ella se pone el termómetro y transpira. Porque está como... Y si una hija está pariendo, no lo duden, ella puja el doble. La madre judía es ansiosa por naturaleza. Lo que para cualquier madre es un drama, para la madre judía es una tragedia. Dice un comediante que las conoce muy bien. Sin embargo, hay sutiles diferencias en cuanto al origen de estas madres. Paréntesis para otro chiste. ¿Cómo se diferencia una madre italiana de una madre judía? La italiana sirve la comida y te dice, si no comes, te mato, yo te amazzo. La judía, en cambio, pone cara de situación grave y susurra, si no comes, me mato. Manejan las culpas con maestría, por lo que jamás podemos cumplir con sus expectativas. Hay un hombre que llama a la madre y le pregunta, ¿cómo estás, mamele? Mamele es mamita, así, en yiddish. ¿Cómo estás, mamele? Débil, hace 40 días que no como. ¿Cómo? ¿Que hace 40 días que no comes? ¿Qué te pasó? Nada, no quería contestarte con la boca llena por si me llamabas. Se desdoblan de acuerdo a la ocasión. Puertas adentro son todas quejas por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Cuando cruzan la puerta, frente al mundo nos volvemos los mejores hijos del universo. Y había 3 madres judías que estaban charlando. Mi hijo me adora, dice la primera. Me acaba de regalar un boleto para un crucero por Alaska. A mí me idolatra. Me regaló la semana pasada un condominio en Miami para que pase todo el año bajo el sol y sin contaminación. Eso no es nada, dice la tercera. El mío va 3 veces a la semana con el terapista. Paga 480 pesos, bastante barato, la sesión. ¿Y de quién habla todo el tiempo? ¡De mí! Ahora pensando seriamente, es cierto que todas las madres, y los padres también, pero la sociedad no se ocupó de ellos para satirizarlos, tenemos algunos componentes de madre judía. Pero como todo estereotipo, como toda caricatura, se fue exagerando. Las madres actuales, además de nuestros hijos, tenemos vida propia, buscamos la satisfacción en muchos lugares, además del hogar. Ya no estamos con la mirada fija en ellos, ni dependemos afectivamente en forma exclusiva de nuestros hijos. Crecimos, evolucionamos, somos mejores. No sé, simplemente la sociedad es otra y nosotras somos parte de esa sociedad. Mi mamá no fue una típica madre judía.
No fue más sencillo el vínculo por eso, ni creo que más difícil. Con las madres discutimos, peleamos, nos enojamos, conversamos, les pedimos ayuda y después les decimos que no se metan en nuestras vidas. Un día nos damos cuenta que no están y frente a los desafíos no dudamos en preguntarnos, ¿qué diría mami de esto? Y para terminar, como no podía ser de otro modo, vamos a dar una receta de Idi Yemame moderna, es decir, la que no tiene tiempo para estar en la cocina, sobre los niches de papa. No me lo ¿Qué va a son amasar. los niches de papa? De ninguna manera. Un plato típico de la comida judía. Una receta muy recomendada. Usted, Isabel D'Amico, que le gusta la receta que yo siempre doy. Nadie va a decir nada de mis niches. Los han Son comido a deliciosos. 4 manos y no escucho ningún Que no comentario. lo valoramos porque como ya lo tenemos incorporado. Están incorporados. Sos una Idi Yemame, ¿te das Soy cuenta? el Esa que- último kniche del tarro, soy yo. Bueno, es una A ver. receta recomendada para acompañar la picada previa a una comida o festejo, fácil de hacer y en pocos minutos, como buena Idi Yemame, vas a poder preparar como para un batallón porque tiene que sobrar comida. Si no sobró, es que faltó. Eso decía mi mamá. Eso es muy Si no lindo. sobró, es que faltó. Frase de madre. Vamos a necesitar los siguientes A ver, ingredientes. a ver, Puré ya de tomo. papas, Sí. 200 gramos. Poquito. Cebolla, una unidad mediana. Sal y pimienta a gusto. Hay que ponerle bastante pimienta, decía mi Ya mamá. diciendo completamente. Usted con la déjeme, receta. déjeme terminar la receta, después opina. Tapas para empanadas tamaño copetín, pueden ser, si no las redonditas, pueden también hasta las cuadraditas de los pastelitos. ¿Cómo se hacen? Paso a paso, vamos. Miren que es difícil. Dale. Cortamos la cebolla en cuadraditos En Brunoise. Sí, y la rehogamos. Está bien, no puedes la cebolla entera. No, No. Esta vez no, esta vez no, sí. Las agregamos sobre el puré y mezclamos bien hasta integrar, salpimentando a gusto. Esa es la parte difícil. Rellenamos las tapas y cerramos en forma de paquetitos. Ahora, el secreto para que sea un niche verdadero, es que en el medio hay que ponerle el dedito en el medio para hacerle un ombliguito. Si no tiene ombligo, no es un niche y es una empanada de No, papa. el ombligo es el que lo une a la madre, justamente a la madre judía. Ahí Tal está. cual. Yo hago como un caneloncito y después lo No, entorno. ese es un niche ese- goy. ese Sí, goy. bueno. Ese es un niche Ese goy. goy. No, lo rellenás así, cerrás, dedito para Muy adentro. bien. Hacemos Probaremos ombligo, próximamente. colocamos sobre una placa enmantecada, llevamos a horno medio durante 15 minutos o hasta que estén dorados, miren el horno y a disfrutar los niches de papa. My Yiddish mama, I miss her more. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. 5 gatitos muy bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches. alumnos, ¿cómo están? Buenas noches, Ustedes son casi una madre para nosotros. Bueno, en mi papel de madre de talleres, Claro. imagínense de qué voy a hablar, siendo que es un programa de ¿De qué madres, hablar? tengo que hablar de la madre de todos los lenguajes, que es la poesía. Sin lugar a dudas, ustedes ya Sonamos. Nos diste una empiecen pista, ya nos Sonamos. diste una pista. con la Sonamos. excitación nerviosa, Qué alegría. a pedir en la lectura de poética. Sin embargo, creo que hay que insistir con esto de aprender a leer poesía, por lo menos para distinguir entre lo
que es un amontonamiento de caprichos y arbitrariedades o cosas impactantes que parecen bellas y lo que es la construcción de un poema. Como Liliana Bodoc mencionó a Olga Orozco, y mencionó un poema, un largo poema que Olga Orozco le escribe a su madre, yo voy a analizar otro poema de Olga Orozco, que no es ese, pero que sí habla de su madre, porque la madre, como lengua madre, como madre patria, es una figura que aparece muchísimo en Olga Orozco. Es una poeta que está en las antípodas del poeta que vimos la semana pasada, es ancha, larga, exuberante en sus poemas. ¿Y saben de qué trabajaba Olga Orozco? Escribía horóscopos. Escribió horóscopos y se la perdió León Gieco, cuando hizo los horóscopos, pero así es, toda la vida vivió de eso. Yo tendría que ser la Paridus. Claro. Bueno. Es el momento, se ve que el taller literario es el momento de tirar la chaqueta. Es que la poesía, nos resistimos a la poesía. Debe vamos, ser eso. vamos la típica maniobra distractiva del alumnado. Bueno, voy a hablarles de un poema que extrañamente ella titula en francés Les jeux sont faits, que quiere decir algo así como estamos listos, las cartas están echadas. Este poema empieza con dos extraños versos que dicen: tanto esplendor en este día, tanto esplendor inútil, vacío y traicionado. Es como afirmar e inmediatamente negar. Para entender lo que es un esplendor inútil, tenemos que entender lo que es un día espléndido para Olga Orozco. Después veremos cuándo no es un día espléndido. Creo que el modo de describir el día espléndido que tiene Olga Orozco, un modo que va a ser con 3 movimientos, es muy parecido a la creación del mundo que aparece en muchas teorías del universo, tanto en la judía como en la egipcia como en la griega. El mundo, la creación verbal del mundo, porque estamos hablando de la madre de todo el lenguaje, se crea con 3 movimientos. Primero, una inspiración, Dios respira o sopla un viento. Después, una cadencia, que es como una primera organización del caos. Y después se emite la palabra y aparece el fraseo. 3 movimientos para crear el mundo. Por eso insisto en que la poesía es la madre de todas las lenguas, porque donde no hay inspiración, donde no hay cadencia, donde no hay ritmo, no hay lenguaje. Aunque la cadencia sea un bodrio, aunque lo que estén diciendo sea meramente informativo, el lenguaje al ritmo. Octavio Paz decía que se podría pensar que en el origen de las cosas la poesía nace de los tam-tam de las músicas tribales y la prosa de las coreografías de la danza, porque la coreografía hace un movimiento como el de la argumentación de un cuento o de una novela. No sabemos si es verdad, pero nos gusta creerlo porque es lindo. Como sean los orígenes, siempre estuvo el ritmo. En las teogonías estos 3 movimientos. ¿Qué contestará Olga Orozco, que es un día esplendoroso? Dirá: es un día que dice sí como luces que zumban. Un día donde las aguas lavan los guijarros para que murmuren tu nombre. Un día donde las frases ardientes velarán entonar. Fíjense que son 3 movimientos. Una afirmación, que es un zumbido, un murmullo de tu nombre, que darán las piedras, y finalmente una frase, ¿sí? Como lo que se da en las teogonías, frases ardientes para velarte, es decir, un gran incendio para cuidarte el sueño, muchísima intensidad para cuidarte el sueño. Ahora, este es el día esplendoroso, pero ella en el segundo verso dijo tanto esplendor inútil. Tenemos que preguntarle al poema entonces cuál es el otro día, el que no tiene nada de esplendor, para después responder cómo se da en la combineta, esplendoroso e inútil a la vez. El día que es inútil empieza otra vez con un movimiento de 3. Dice: nada me trae el día, es decir, el día tiene la nada. El tiempo en esos días horribles se hizo muro
y no puedo volver, nada, y muro. Y perdí las llaves y confundí las puertas, ya sea porque me distraje, ya sea porque seguí el vuelo de un pájaro. El día nada empieza en 3. Nada, muro y 3. Pero al producir consecuencias, vira del 3 al 2. En las consecuencias dice: todo lo que recuerda mi boca fue borrado de la memoria de otra boca. En nuestro abrazo, otra vez hay 2, se alojó la ceniza. Otra vez 2. Soy como la sobreviviente pompeyana, separada por siglos del amante sepultado en la piedra. 2 amantes, 2 que se abrazan, 2 que recuerdan. Es decir, que los días inútiles pierden el dinamismo y la gracia del 3, porque el 3 es la simetría, es la disonancia. En cambio el 2 es un oscilar entre 2 opciones, entre binomios, ¿no? Blanco y negro, día y noche, vigilia y sueño. Cuando uno cae en el 2, esa oscilación se va a dar en este poema entre 2 saberes. Entre 2 saberes que van a producir una impotencia total. Sabemos que la luz delata la sombra, sabemos que el oscuro delata al fuego. En la sombra hay luz, en la luz hay sombra, pero no podemos dejar de oscilar de un extremo al otro. Casi desesperadamente, como este poema termina preguntando, ¿cuál de las 2 labra el legítimo derecho de la trama? ¿Cuál es, en el recuento final, el verdadero intocable destino? ¿El que quise y no fue, el deseo incumplido? ¿O el que no quise y fue, lo cumplido que nunca deseé? Oscila entre 2 frustraciones. ¿Cómo podemos restituir el 3 dentro de este 2 del día inútil? Invocando a la madre. Madre, madre, vuelve a erigir la casa y bordemos la historia. Vuelve a contar mi vida. La madre es la casa del lenguaje. La casa del lenguaje es la casa del poema. Para abordar una historia se necesita un territorio. Si no tenemos un territorio, nadie puede bordar en la intemperie. La casa que vuelve a erigir la madre desde la muerte es esa casa que restituye el 3 y nos libera de la cárcel de oscilar entre 2 opciones que siempre erigieron otros. Madre, madre, dice Olga Orozco, vuelve a erigir la casa y bordemos la historia. Vuelve a contar mi vida. Esto es Quilamba. Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día con las vidas construimos tu canción. Con las vidas construimos tu canción. Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día
madre patria y madre revolución. Madre, en tu día, tus muchachos barren minas de Haifón. Tus muchachos barren minas de Haifón. Quilamba. Mamma, tienimi con te nel tuo letto grande solo per un po'. Una ninna nanna io ti canterò e se ti addormenti mi addormenterò. Una nanna mamma insalata non ce n'è, 7 le scodelle sulla. Viviana, ¿qué nos va a recomendar? Una vez más con las recomendaciones, como todos los viernes. ¿A dónde vamos este fin de semana? Tenemos varios lugares para ir. A ver. Hablando de madres, se está estrenando mucho cine argentino. Bien. Felizmente. Qué interesante. Sí. A ver, ¿qué nos recomienda? Se estrena una película de Diego Lerman. Ajá. Que se llama Una especie de familia y trata el tema de una adopción irregular. Hay una trama medio, no policial exactamente, pero sí así de misterio, un medio thriller, pero en realidad la idea es hablar más de el tema de la maternidad y del dilema de la adopción y bueno. Justito. Exactamente, por eso la traigo a colación. Alcoyán. La estrenaron para nosotros. Así que, claro, Eligieron la fecha. la película se llama Una especie de familia y la van a pasar en esos cines donde se pasan esas películas que no se ven habitualmente en el Hoyts y en todos esos, en los Arte Multiplex, en el Atlas, en el Belgrano Multiplex. Por suerte hay muchos festivales también para ver. Esa Tenemos... es la parte que siempre digo corresponde a Hay otra vida. Hay otra vida y esa no la podemos seguir nosotros por ahora, pero bueno, en algún momento tal vez. El Festival de Cine Alemán, esto sí es en los Cines Village, en Recoleta y en el Village Caballito, cerca de mi casa. Traducido. Desde ayer se inició y sigue hasta el día miércoles 20 de la semana que viene. Un festival de cine alemán que arranca con una película llamada Bienvenido a la casa de los Hartmann, dirigida por Simon Verhoeven, que es hay un director bastante famoso que es Paul Verhoeven, claro, que es quien dirigió Robocop y otras películas así del Master, pero no es el hijo, es otro. Es un primo lejano. Del clan de los Verhoeven. Exactamente, es el hijo de Senta Berger. Mira. Michael creo que se llama el padre, pero que Caramba. también fue director. Y trata el tema muy actual en el cine, me parece, europeo, que es el tema de los refugiados, una vez más. Luego tenemos en el Cultural San Martín, que es el cine que está detrás, digamos, en el edificio de el Teatro San Martín, un Sobre festival, Sarmiento. exactamente, un ciclo de cine argentino, más Woody Allen, más Guy Ritchie, más films de gángsters, más películas de culto. Claro, hay que Como arrancarse una el cosa. ombligo del knisher todo el día. Sí, Solo no tenés Woody Allen. tiempo, no Pero tenés eso tiempo. con para Woody ver. Allen Con la tenés para madre. claro. Una mezcla terrible. De verdad hay muchísimas películas interesantes para ver, como para investigar un poquito, pero yo rescato hoy el Día de las Madres para nosotros, El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, que está bueno verlo en una sala que no sea la sala de tu casa, Claro, de pronto. claro. Un policial negro del año 1997, Los Ángeles al Desnudo, que fue Espectacular. sí, muy interesante, una muy interesante reedición de los film noir de los años 50.
Y de Woody Allen voy a nombrar dos. Septiembre, que son dos películas no muy vistas por ahí de Woody Allen. Una es Septiembre y la otra es Recuerdos. Así que bueno, tenemos muchas cosas para ver, pero mañana, creí que se olvidaba. Mañana a la tarde. Sí. Me parece que estás aventajando esta promoción, con respecto a las películas, ¿o no? No tengo ningún tipo de interés. Me parece que hay un cierto interés acá de las dos. De las dos. ¿Vos tenés algo que hacer a las 4:30 de la tarde mañana? Ya sé dónde voy a ir. ¿Dónde vas a ir? Voy a verlas a las 2. Muy bien. Nos vas a ver en Rincón 1330, en el marco del ciclo Las Pasiones y la Palabra. Vamos a hablar de la poesía en los bordes. Poesía de desaparecidos, de poetas desaparecidos. Poesía de ese es el común denominador, nada menos. Van a estar junto con nosotras Eduardo Silvestre leyendo los poemas. Y la música la va a poner nuestro querido Martín Camarero, que es quien hace las columnas, no, los separadores de nuestro programa. Es compuesta especialmente para el evento. Es compuesta especialmente para el evento, así que creo que va a ser algo muy interesante para ver. Las Pasiones y la Palabra es libre, absolutamente libre, por eso no puede haber ningún interés de mi parte, salvo que vayan a escucharnos. Gratarola. Exactamente. Y este ciclo Las Pasiones y la Palabra en el marco de el trabajo que habitualmente hacen Griselda Minervino y Hugo Fabio. Y ¿alguna cosita más que se le haya traspapelado? No se me traspapeló nada. No, igual. Rápido, eficiente. ¿Cómo está mejorando esta piba? Es impresionante. Con cierre de juego volvemos a la escritura, porque la escritura, te lo digo ya, no más que la lectura, por ejemplo. Yo nací en una casa de muchos libros. Mi viejo era poeta. Mi vieja, que era una campesina muy letrada, nos educó con Rubén Darío. Hasta que se murió recitaba de memoria 100 poemas de Rubén Darío, que era uno de sus preferidos, pero también Neruda, Almafuerte, los poemas de Yupanqui. Todo eso tiene que ver con lo que yo fui deviniendo después. Claro. Es decir, en las torturas, como dice el escrito, si yo escuchaba la voz de Marta, por ejemplo, ¿cómo esas locuras? Porque estaba en un chupadero donde no veía a nadie, teníamos vendas muy gruesas, con una capucha, y estábamos en bolas, desnudos todos, y colgados de las muñecas. Y yo oía la voz de Marta cantando un aria de Bach. Y también la de tu madre. Y también la de mi madre, que cuando, por supuesto que yo decía, ay, si los pudiera matar estos. Había una mujer que se ensañaba con mi sexo, y diciéndome, te voy a reventar. Entonces yo, claro, lo de la venganza o el de poder estrangularla esta mina y después cogerla, iba de suyo. Igual es muy, recién dijiste que vos no podrías vivir sin sonido, y ahí en el borde de la muerte estas voces restituían lenguaje. Sí. Estas voces eran el único acercamiento a un lenguaje posible que no te pusiera en riesgo. No podías hablar, no podías tocar, no podías cantar, pero ¿quién te privaba de recordar? Por supuesto. Entonces, bueno, aparecían voces, ¿no? Aparecía la voz de mi mujer, entonces yo me concentraba como un hijo de puta, ¿no? Porque era un aria que ella cantaba. ¿Te acuerdas de los Swingle Singers?
Sí. Que es como hablar con Dios eso. Y Marta lo cantaba que te hacía poner los pelos de punta, ¿no? Y que era un aria que lo cantaba esta mina, la hermana de Michel Legrand, que hizo todo esto, que creó los Swingle Singers, y las voces hacían las cuerdas que acompañaban. Entonces el ejercicio en medio de la tortura era detectar qué tocaban los violines primero, los violines segundos, el violonchelo y la viola, que era un ejercicio mental enorme. ¿Qué notas acompañaban esa voz? Claro, y me concentraba tanto que sentía menos los castigos que me propinaban estas bestias. Entonces, también oía voces, pero que no eran voces físicas, eran voces interiores. Bueno, seguimos, livianitos. Sí. Qué fuerte, fueron elegidos estos dos fragmentos porque justamente los dos están en circunstancias obviamente muy distintas, hablando de la presencia de estas voces, ¿no? Si podemos, insistimos en despegar esto del fantasma y de la alucinación, por supuesto. Qué coraje hay que tener, qué fuerza interna hay que tener. Totalmente. Para poder hacer el ejercicio disciplinado y mecánico, ¿no? De identificar los instrumentos. Y casi era un escudo de música y de voces queridas, ¿no? Sí. Como si él, completamente expuesto e indefenso al agresor, se defendiera con música y voces. Y además se defendía interesante porque él habla de los Swingle Singers, que hacían cada una de las cuerdas mientras él estaba colgado con cuerdas de las muñecas. Es decir, cómo de alguna manera las cuerdas que lo colgaban y lo torturaban, al mismo tiempo, claro, las cortaba interpretándolas. Claro. Impresionante. Y vieron la cadencia con la que habla Miguel Ángel Estrella, la tranquilidad, el respeto al lenguaje, la organización, palabra por palabra. Maravilla, en el top 10 de las entrevistas de El Anartista. Me gustó lo de que su madre era una campesina muy letrada, ¿no? Sí. Porque es una imagen que tal vez se nos escapa muchas veces, ¿no? Y esto de la poesía de memoria. Sí, también. Sí. Rubén Darío de memoria, mi abuela, que era una campesina era un muy ejercicio poco letrada, claro, pero poemas de memoria sabían todos, y fíjense que era como un cantito, ¿no? Tatara, 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 esta cosa que se incorporaba tan bella. Bueno, ahora leen Harry Potter, ¿qué vamos a hacer? Hay distintos y va momentos. cambiando la vida. Va cambiando la cosa. Hola, buenos viernes a mis compañeras quilamberas. Hoy es un saludo madre, ya que de eso hablamos, ¿no? ¿Y qué decir? Podría cobijarme en una infinidad de espacios y de tiempos para anidar. Casa, tierra, infancia, origen. Pero elijo la lengua. Unos cuantos números anartistas atrás escribí una nota.
Ay Matria Mía se llama. Allí, entre otras cosas, decía que lo perdido no está necesariamente muerto, y las lenguas, por supuesto, tampoco. Por el contrario, nos habitan y nos componen. Es el decir cotidiano nuestra posibilidad de reconquista. La pregunta sobre el origen, sin embargo, nos atraviesa a todos los seres con conciencia de muerte. Y en el intento de respuestas, ahí aparecen las teorías. Si contamos por cantidad de repeticiones, creo que gana Adán y Eva, el árbol, la manzana, la expulsión del paraíso, Caín y Abel, y siguen los cuentos. Pero claro, hay Big Bang y otras explicaciones. Entre ellas, las de quienes creen que la naturaleza creó al hombre para poder pensarse a sí misma. Las de quienes dicen que cocinar nuestros propios alimentos nos hizo dar el paso evolutivo hacia esto que hoy somos. Y como consecuencia, dicen, respecto a nuestros remotos antepasados, se nos achicó la mandíbula y con ello la potencia de la masticación. Al procesar la comida, la hacemos más blanda, fácil de tragar, aunque no siempre de digerir. Quedan planteadas las dicotomías, adentro o afuera del paraíso, los buenos y los malos, cultura y naturaleza, crudo y cocido, más allá del jamón y más acá de nuestro accionar. ¿Y la lengua? La usamos para hablar y también para degustar. Por ella pasan nuestras palabras y por ella pasan los alimentos. Entonces la madre o quien cumpla su rol deviene principio de interpretación de nuestros sonidos, de nuestros modos de nombrar y de decir el universo, y también de procesar nuestro alimento. Y de lengua hablamos y dicen que los niños nacidos en familias bilingües tardan más en comenzar a hablar. Hablamos también de madres y quizás esto tenga que ver con que el comienzo fragmentado, un decir organizado en dos, atrasa la integración al entorno antes de caer en las trampas de la comunicación. Es solo una cuestión de tiempo. Un poco antes, un tanto después, con una o más madres lenguas, sucumbiremos ante el reconocimiento de nuestras faltas y comenzaremos a rellenar nuestras intemperies con idiomas y nuestras entrañas con múltiples sin sabores. Para continuar este deambular, me pregunto, ¿quién fue el primer hablante? ¿Qué y cómo lo dijo? ¿A quién? ¿Con qué ritmo? ¿Cómo sonó? Se impone la aceptación. Como el paraíso, la lengua madre está perdida. Pero así como la nostalgia puede ser feliz, no tiene por qué implicar tristeza, aceptar no necesariamente debe resultar en resignación. Puede ser búsqueda, puede ser motor de cambio. Madre no hay una sola, y la matria es el mejor lugar para habitar, ese espacio del lenguaje desprovisto de padre proveedor, lugar donde familiar voces y digerirnos en cuerpo y alma, sin dicotomía platónica, contra el desamor. Sí, mi propuesta es amorar en la lengua. Cuando las preguntas se multiplican, el lenguaje y sus voces son el recurso insoslayable donde buscar respuestas para hacer más preguntas. Y el amor es el lugar para morar las matrias y tejer un nido entrelazado de voces con nombres y sonidos propios. Como les decía al principio, elegí atravesar esta columna con la lengua madre y quiero terminar con un pequeño homenaje a mi propia madre cuando faltan apenas unos días para el aniversario de su partida. Por eso me despido con unos versos que escribí hace algunos años, un día mientras la miraba. Las piernas de mi madre se mueven al compás de sus memorias. A veces la curvatura de su espalda acompaña, otras, con el tamborilear de dedos, adelgaza, al ritmo de una tos inoportuna, tormentos de antes y después, una mirada enrojecida, sin fiebre, las piernas de mi madre se mecen al compás de mis memorias.
たは強い子でしょう。もう泣かないでぼや。Bueno, les voy a contar una adaptación, un cuento de Luis Sepúlveda, historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Llevaban 6 horas de vuelo sin interrupciones y aunque la gaviota piloto las habían conducido por corrientes de aire cálidos que hicieron placentero el planear sobre el océano, sentían la necesidad de reponer fuerzas. Y qué mejor para ello que un buen atracón de arenques. Volaban sobre la desembocadura del río Elba, en el Mar del Norte. «¡Banco de arenques a babor!», anunció la gaviota a vigía. Y la bandada recibió la noticia con graznidos de alivio. Siguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, la bandada tomó una corriente de aire frío y se lanzó en picada sobre el cardumen de arenques. 120 cuerpos perforaron el agua como saetas y al salir a la superficie, cada gaviota sostenía un arenque en el pico. Sabrosos arenques, sabrosos y gordos, justamente lo que necesitaban para recuperar energías antes de continuar vuelo. Kenga, una gaviota de plumas color plata, hundió la cabeza para tapar el cuarto arenque y por eso no escuchó el graznido de alarma que estremeció el aire. ¡Peligro a estribor! ¡Despegue de emergencia! Cuando Kenga sacó la cabeza del agua, se vio sola en la inmensidad del océano. Muy cerca del puerto de Hamburgo, un niño acariciaba el lomo de su gato grande, negro y gordo. «Ay, me da mucha pena dejarte solo», dijo, y continuó con la tarea de meter cosas en la mochila. Era difícil decidir qué llevarse para las vacaciones y qué dejar en casa. El gato grande, negro y gordo lo miraba atento, sentado en el alféizar de la ventana, que era su lugar favorito. «Nos vemos dentro de 4 semanas. Pensaré todos los días en vos, Orba. Te lo prometo. Adiós, gordo inflón», se despidieron los 2 hermanos menores del niño. El gato grande, negro y gordo oyó cómo cerraban la puerta con doble llave y corrió hasta una ventana que daba a la calle para ver a su familia adoptiva antes de que se alejara. Durante 4 semanas sería amo y señor del piso. Un amigo de la familia iría cada día para abrirle una lata de comida y limpiar su caja de garabilla. 4 semanas para holgazanear en los sillones, en las camas, estar con los amigos. Claro que no se aburriría. Hamburgo estaba a la vista. Kenga desplegó las alas para levantar el vuelo, pero la espera ola fue más rápida y la cubrió enteramente. Kenga, la gaviota de plumas de color plata, hundió varias veces la cabeza hasta que unos destellos de luz llegaron a sus pupilas cubiertas de petróleo. La mancha viscosa, la peste negra, le pegaba a las alas al cuerpo. Así que empezó a mover las patas con la esperanza de nadar rápido y salir del centro de la marea negra. Cuando a fuerza de parpadear y hundir la cabeza consiguió limpiar los ojos, miró al cielo. No vio más que algunas nubes. Sus compañeras de la bandada volarían ya lejos, muy lejos. La mancha negra, la peste negra, mientras esperaba el fatal desenlace, Kenga maldijo a los humanos, pero no a todos. Muchas veces desde la altura vio como grandes barcos petroleros aprovechaban los días de niebla costera para lavar sus tanques mar adentro. Arrojaban al mar miles de litros de una sustancia espesa y pestilente que era arrastrada por las olas. Pero también vio que a veces unas pequeñas embarcaciones se acercaban a los barcos petroleros y le impedían el vaciado de los tanques. Kenga, desesperada ante la idea de una muerte lenta, se agitó entera y con asombro comprobó que el petróleo no le había pegado las alas al cuerpo. Podía extenderla. Batía las alas con desesperación, pues el peso de la capa de petróleo no le permitía planear. Ganó altura.
Sin dejar de aletear, miró hacia abajo y vio la costa. Las fuerzas no le durarían demasiado y buscando un lugar donde descender, voló tierra adentro hasta que sus alas se negaron a continuar el vuelo. El gato grande, negro y gordo tomaba el sol en el balcón, ronroneando y meditando acerca de lo bien que se estaba allí, recibiendo los cálidos rayos, panza arriba. Un zumbido, provocado por un objeto volador que no supo identificar, se acercaba a gran velocidad. ¡Alerta! Dio un salto, se paró sobre 4 patas y vio una gaviota que cayó en el balcón. Era una ave sucia. La gaviota intentó incorporarse arrastrando las alas. No ha sido un aterrizaje muy elegante, maulló el gato. Ha sido mi vuelo final. Graznó la gaviota con voz casi inaudible y cerró los ojos. Venciendo la repugnancia, el gato le lamió la cabeza. La sustancia que la cubrió sabía horrible. Al pasarle la lengua por el cuello, notó que la respiración del ave cada vez era más débil. «Uy, no sé cómo ayudarte», dijo Sorbas. «Voy a consultar qué hacer». Mientras se alejaba, la gaviota lo llamó. «Voy a poner un huevo con las últimas fuerzas que me quedan. Voy a poner un huevo. Te ves bueno. Me animo a pedirte 3 promesas. No te comerás el huevo. Lo cuidarás hasta que nazca el pollito y le enseñarás a volar». Graznó mirando fijamente a los ojos del gato. «Lo prometo», dijo el gato, y fue en busca de ayuda y trepó hasta el tejado. Kenga miró al cielo, y justo cuando exhalaba el último suspiro, un huevito blanco con pintitas azules rodó junto a su cuerpo impregnado de petróleo. Sorbas corrió en dirección de Cunio, un restaurante italiano del puerto. 2 gatos que husmeaban en el cubo de basura lo molestaron cuando lo vieron pasar. «¿A dónde vas, bolita de grasa?» Sorbas no estaba dispuesto a dejar pasar las provocaciones de esos 2 fascinerosos, de manera que erizó la piel del lomo y saltó sobre el cubo de basura. Estiró una pata y sacó una garra larga y la acercó a la cara de uno de los provocadores. Arreglado el asunto, Sorbas retomó el camino hasta llegar al restaurante. Pidió hablar con Colonelo. ¡Urgente! Colonelo era un gato de edad indefinible. Acostumbraba a maullar en italiano, poseía un curioso talento para aconsejar a los que se encontraban en dificultades. Una autoridad entre los gatos del puerto, ¿eh? Bajo una estrecha escalera se encontraba una bodega. Lo encontró revisando los corchos de una botella de champán. «Porca miseria, los ratones han roído el corcho de los mejores champán de la casa». «Ciao, Sorba, caro amigo», saludó Colonelo. Sorba le contó la accidentada llegada de la gaviota, su estado lamentable y las promesas que se vio obligado a hacerle. Colonelo maulló enérgico. «¡Porca miseria! Hay que ayudar a esa pobre gaviota». «Sí, pero ¿cómo? Debemos consultar a Sabelotodo», sugirió el secretario de Colonelo. «Certamente, andiamo». Y los 3 gatos salieron de la bodega. Sabelotodo vivía en un curioso bazar del puerto, donde su dueño se dedicó a coleccionar toda clase de objetos. Sabelotodo escuchó los maullidos de Sorba, quien le narró la triste historia de la gaviota. «Es terrible, consultó en la enciclopedia Petróleo Gaviota, buscó y buscó. Se limpia la superficie afectada con un paño humedecido en benzina. «Ya lo tenemos», maulló Sabelotodo. Con los elementos necesarios, los 4 gatos bajaron del tejado al balcón y de inmediato comprendieron que llegaban tarde. «El huevo. Llegó a poner el huevo», exclamó Sorba. «Oh, yo no sé cómo cuidar un huevo». «Debo consultar la enciclopedia», dijo Sabelotodo. «Por el momento aconsejo calor corporal. Mucho calor corporal». Sorba se quedó en el balcón con el huevo y la gaviota muerta. Con mucho cuidado se tendió y atrajo al huevo junto a su barriga. Una promesa es una promesa, y así se fue adormeciendo con el huevo blanco con pititas azules. A la luz de la luna, los amigos de Sorba cavaron un agujero al pie de un castaño y arrojaron a la gaviota y la cubrieron de tierra. Muchos días pasó Sorba echando junto al huevo, protegiéndolo,
acercándolo con toda la suavidad de sus patas peludas, cada vez que un movimiento involuntario de su cuerpo lo alejaba un par de centímetros. Colonelo, secretario y Sabelotoro lo visitaban cada noche y examinaban el huevo para comprobar si se daba lo que Colonelo llamaba progresos esperados. Según Sabelotoro, la duración exacta de la incubación podía durar entre 17 y 30 días. Al atardecer del día número 20, Sorbas dormitaba y por eso no percibió que el huevo se movía. Lo despertó un cosquilleo en el vientre. Dio un salto al ver que por una grieta del huevo aparecía y desaparecía una puntita amarilla. Tomó el huevo con sus patas delanteras y así vio cómo el pollito picoteaba hasta abrir un agujero y por allí se asomó. «Mami», graznó el pollito de gaviota. «Mami, tengo hambre». Sorbas corrió a la cocina y regresó haciendo rodar una manzana, una papa. El piquito era muy blando y se doblaba. En medio de la desesperación, Sorbas recordó que el pollito era un pájaro y que los pájaros comen insectos. Sorbas saltaba de un extremo a otro del balcón, reunió 5 moscas y una araña. «Rica comida. Quiero más, mami. Quiero más». Cuando los gatos amigos llegaron encontraron al pollito dormido junto a Sorbas. ¡Felicidades, felicidades!, gritaron. Las complicaciones fueron muchas. Evitar que el amigo de la familia lo descubriera, una de ellas. Protegerlo de los gatos fascinerosos que intentaron comer al pollito. Tras una corta deliberación acordaron que Sorbas y el pollito vivirían en el bazar hasta que aprendiera a volar. Descubrieron su sexo, era pollita, y le pusieron un nombre, Afortunada. Afortunada creció deprisa, rodeada de cariño de los gatos, y al mes de vivir en el bazar era una joven y esbelta gaviota de sedosas plumas y color plata. Sabelotoro revisaba y revisaba libros, buscaba el método para que Sorbas le enseñara a volar. Volar consiste en empujar el aire hacia atrás y hacia abajo. «Me da miedo volar», graznó Afortunada. «Cuando eso ocurra, yo estaré a tu lado», maulló Sorbas, lamiéndole la cabeza. 17 veces intentó Afortunada levantar vuelo y 17 veces terminó en el suelo. Sabelotoro se sintió frustrado. Lo peor, la gaviota empezaba a perder la confianza en sí misma y eso es muy malo si en verdad se quiere volar. La única solución que encontraron era aullar con un humano. Largas horas duró la reunión a puerta cerrada de los gatos. Largas horas durante las cuales Sorbas permaneció echado junto a la gaviota, que no ocultaba la tristeza que le producía el no saber volar. Eligieron a un humano extraño, eso sí, que a veces reía después de leer lo que acababa de escribir y otras veces arrugaba las hojas sin leerlas. Su terraza estaba siempre envuelta por una música suave, comentó Sorbas. Un poeta. Lo que es humano es un poeta y lo que hace se llama poesía, aseguró Sabelotoro. Sorbas emprendió el camino por el tejado hasta llegar a la terraza del humano elegido. Con sorpresa el humano, al escucharlo a Sorbas hablar así como él, abrió la boca, se dio un golpe en la cara y apoyó la espalda contra una pared. ¿Hablas?, exclamó el humano, y se dejó caer en el sofá. Al principio pensó, sí, debe ser el cansancio, sí, es el cansancio, pero al retirar las manos de su cara, el gato grande, negro y gordo seguía allí. Sorbas le propuso ir al grano, y le refirió al poeta la historia de la gaviota, del huevo, de Afortunada, y de los infructuosos esfuerzos de los gatos para enseñarle a volar. ¿Puede ayudarnos?, consultó Sorbas al terminar su relato. Sí, esta misma noche. ¿Esta misma noche? ¿Estás seguro?, preguntó Sorbas. Miró el cielo. Había nubes negras. Pronto lloverá. Por eso mismo tiene que ser esta noche. Entonces el humano fue hasta su escritorio. Tomó un libro y buscó entre las páginas y vio. El poeta era el que elegido Bernardo Atzaga. El tema, las gaviotas. Y se lo leyó a Sorbas. Pero su pequeño corazón, que es el de los equilibristas, por nada suspira tanto
como por esa lluvia tonta, que casi siempre trae viento, que casi siempre trae sol. A medianoche acordaron, y Sorbas corrió a informar a sus compañeros. Una espesa lluvia caía sobre Hamburgo. Bajo la gabardina del poeta iban el gato grande, negro y gordo y la gaviota. Afortunada le preguntó a Sorbas sobre el humano. Es una buena persona que te ayudará a volar. Llegaron a la torre de San Miguel, estaba iluminada. Entraron por una puerta secreta. Desde el campanario de San Miguel se veía toda la ciudad de Hamburgo. Tengo miedo, mami. Tengo miedo, graznó Afortunada. Afortunada picoteó las manos del poeta y él la dejó en la baranda. Abre las alas, maulló Sorbas. Los reflectores la bañaban de luz. Vas a volar, maulló Sorbas. Te quiero. Sorbas estiró una pata y apenas la tocó antes que Afortunada volara solitaria. Y en aquella inmensa noche, Sorbas comprendió que solo vuela el que se atreve a hacerlo. Bueno, escuchamos a lo largo del programa varios temas musicales en orden de aparición. Bella Ciao, autor anónimo, interpretado por Modena City Ramblers. Yes. Madre Noche en las Trincheras, autor anónimo también, interpretado por La Oreja de Van Gogh. Y Madre, autora e intérprete Silvio Rodríguez. Bueno, después de este hermoso momento, yo digo que es la nodriza que no Es tuve. sanador. Isa, Es sanador. esa Es sensación sanador. infantil de que te cuenten cuentos, de que vos no lo tenés que leer, lo tenés que oír nada más, es una preciosura para el final de la semana. La semana que viene vamos a alargar con una serie de los 7 pecados capitales. Vamos a empezar. Me anoto en todos. Sí, yo también. ¿sabes? En cuanto a no hay que perderse condena. ninguno. Pero vamos a empezar por uno donde no me anoto, de verdad. Igual es muy interesante para reflexionar. A veces de sí. vez en cuando. De vez en cuando la vida, como dice Me Serrat. cuesta a mí, de verdad, que es la pereza. Me da fiaca. Vamos a hablar de la. Ya no. sabía que la Kia iba a No sé, empezar no con sé si esto. voy a poder. Sí, vamos a tener ganas. Nos da fiaca y no hacemos Por ahí nada no del tengo. programa. Bueno, con Bueno, pereza vendremos. Vendremos con toda la pereza y con Teresa. Bueno, será hasta la semana que viene entonces. Acá se hizo Quilamba. Esto es Quilamba, el espacio donde suenan las voces anarquistas.